odia la religión en familia. Y aún así, la Biblia está llena de ella. Y cuando Noé preparó esa arca, la Biblia dice que Noé preparó el arca en que su casa se salvase. Esto es, que todos en la familia de papá Noé se salvaron. Llegaron a conocer al Señor por medio del liderazgo de ese padre. Leí en Génesis capítulo 7, temprano esta mañana, en el versículo 1, donde Dios dice a Noé: Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Y Noé entró en el arca, y la señora de Noé entró en el arca, y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, entraron en el arca, y todas sus esposas también entraron. Todos los 8 se salvaron. Existe un gran énfasis en la Biblia acerca de la salvación en familia. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. No solo abordó Noé, pero él trajo consigo a sus hijos. Por lo tanto, estudiemos unos minutos esta mañana sobre el capitán y sus hijos, al pensar en el capitán Noé y el buen barco de la gracia. Primero, permítame decirle que Jesús dijo: como fue en los días de Noé, así también será. ¿Y cómo fue en los días de Noé? Bien, mire los primeros 3 versículos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, es decir, hubo una explosión demográfica, y les nacieron hijas que, viendo los hijos de Dios, estos eran los descendientes de los creyentes, que las hijas de los hombres, estas eran las descendientes de los paganos, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. No obedecieron a Dios. Ellos tomaron su propio camino. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Hubo un conflicto con el espíritu de Dios, y la mente del hombre estaba contra la voluntad y el espíritu de Dios. ¿Cómo fueron estos días antes del diluvio? Bien, anótelo, amigo. Estos días fueron de apostasía. Versículos del 1 al 3. Actuando contra el Espíritu de Dios y la convivencia de lo que es santo con lo que es pagano. Estos fueron días de apostasía. Pero no solamente fueron días de apostasía, mi estimado amigo, fueron días de anarquía. Leamos en el versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora no eran valientes, como vamos a ver, en servir a Dios. Ellos eran valientes en servir a la maldad. Mire el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios se entristeció por los pecados de esta generación. La Biblia dice: rompieron su corazón. Y mire el versículo 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Los días de Noé fueron días de apostasía, versículos del 1 al 3. Fueron días de anarquía, versículos del 1 al 7. El versículo 5 nos da el resumen de la anarquía, versículo 5. La Biblia dice que Dios vio los pensamientos. ¿Lo ve usted? Los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Ahora, la palabra pensamientos es una palabra muy interesante. No significa soñar despierto. Realmente proviene de la raíz hebrea que significa moldear algo, como un alfarero moldea o forma una vasija. Y lo que significa es esto: no es soñar despierto, sino que planeaban y meditaban en la maldad. Esta era una generación cuyo corazón y mente estaban contra Dios. Ellos planeaban filosofías malévolas, defendiendo causas asquerosas, y después trataron de moldear a la sociedad a su manera. Exactamente lo que sucede hoy. Trataron de conformar la sociedad. Y los mismos pecados que produjeron el diluvio en los días de Noé están llegando al cielo hoy. Pero no solo fueron los días de Noé días de apostasía,
y días de anarquía, mi estimado amigo, fueron días de apatía. La Biblia nos dice cómo estaban casándose y dándose en casamiento. Ellos compraban y vendían y no entendieron hasta que vino el diluvio. Tal como esta generación. Tenemos una generación que simplemente bosteza en la cara de Dios. Y hay tanta gente hoy llenando los palacios de placer o de lujuria. Muchas personas no están en la casa de Dios, no les importan las cosas de Dios. Y nosotros, estimado amigo, vivimos en el umbral de un juicio mayor que el que Noé conoció. Por eso, padres, escúchenme. Permítanme decirles lo que sus hijos enfrentan. Lo mismo que enfrentaron en los días de Noé. Apostasía, anarquía y apatía. Apostasía, anarquía y apatía. Apostasía, anarquía y apatía. Esta es la señal de los últimos días. Ahora, bajo estas circunstancias, el capitán Noé logró que sus hijos abordaran el arca. Hay tres cosas que quiero que usted vea acerca del arca hoy. Y deseo que entienda por qué me emociona tanto el arca de Noé. Porque este es un cuadro glorioso y maravilloso de la salvación. Cuando usted observe el arca, descubrirá lo que tenemos en el Señor Jesús. Y no es por coincidencia. Simón Pedro claramente nos cuenta en el Nuevo Testamento que el arca es un cuadro, una profecía, un tipo. Repito, el arca de Noé es un cuadro, una profecía y un tipo del Señor Jesucristo. Ahora, habiendo dicho esto, mire conmigo el simbolismo del arca. Muy bien, si usted está tomando notas, escriba el simbolismo del arca. Comienza con el versículo 12 de este mismo capítulo. Léalo conmigo. El capítulo 6, versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo Dios pues a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Es decir, el juicio está por venir. Por lo tanto, en el versículo 14, hazte un arca de madera de gofer. Bien, voy a hacer una pausa aquí y anote el material del arca. ¿De qué estaba hecha el arca? De madera de gofer. ¿Cuál es la madera de gofer? Es ciprés. ¿Y qué es el ciprés? El ciprés es quizás la madera más incorruptible de todas las maderas. Bien, el Señor Jesucristo es ilustrado en la Biblia como un árbol, uno que crecerá como una raíz de tierra seca. Recuerde que el Salmo 1 habla que el justo es como el árbol plantado a la orilla de un río. Amigo, esto es lo que un ciprés es un árbol plantado a la orilla de un río. Y aquí está el arca, construida con madera de gofer o de ciprés, y esta madera representa la humanidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ahora déjeme mostrarle algo maravilloso. Mire por favor el capítulo 8, versículo 4, y quiero que usted observe el horario del arca. Leamos por favor el versículo 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Bien, usted preguntará, ¿por qué es esto importante? Amigo, esto fue lo que más me bendijo al estudiarlo. Verá, el día 17 del séptimo mes. Bien, ¿cuál es el primer mes del calendario judío? Es octubre. Entonces, ¿cuál es el séptimo mes? El séptimo mes es el mes de abril. Ahora, ¿cuál día en abril llegó a reposar el arca? En abril, el 17, que es 3 días después de la Pascua, el 14. ¿Cuándo salió Jesucristo de la sepultura? Este mismo día. Este es el día de la resurrección. Jesucristo salió del sepulcro el mismo día que el arca llegó a reposar sobre los montes de Ararat. Jesús, resucitado, se paró sobre la tierra, habiendo pasado por las aguas del juicio, tal y como lo hizo el arca hace tanto tiempo. ¿No es esto una bendición? ¿No es maravilloso el ver cómo, guardado aquí en el Antiguo Testamento, Dios nos ha dado una ilustración de la salvación que tenemos en el Señor Jesucristo, quien pasó por las aguas del juicio y se paró resucitado sobre el arca? La Biblia dice: el arca reposó allí. Querido amigo, nuestro Señor está sentado a la diestra de la majestad en lo alto, habiendo permitido que las olas del juicio pasaran sobre él. Y él no ha perdido a ninguno que ha entrado en él.
Ahora pasemos del simbolismo de este barco a la salvación del arca. Muy bien, escuche, Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, si recuerda la gramática del colegio, sabe lo que es una preposición, ¿correcto? Hay 3 preposiciones claves en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Por y para. Por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. Grábeselas en su mente. Si usted se graba estas 3 preposiciones en su mente, usted entenderá la teología de la salvación perfectamente. Por y para. Es por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. Por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. Efesios 2, versículos 8, 9 y 10. ¿Lo ha entendido? Grábeselas en su mente, porque quiero que vea cómo esto está ilustrado en el arca de Noé. Primeramente, ¿qué fue lo que dijimos? Dijimos que la salvación es por gracia, ¿cierto? Muy bien, ahora mire en Génesis capítulo 6, versículo 8. Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Le ve usted? Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Sabía usted que esta es la primera mención de gracia en la Biblia? Aquí mismo, Noé halló gracia. ¿Cómo se salvó el capitán Noé? ¿Cómo se salvaron sus hijos? Por gracia. ¿Y qué es gracia? La gracia es el increíble e indescriptible amor que ocasiona que Dios nos ame cuando no merecemos ser amados. Porque siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Tenemos un pacto de gracia. Mire el versículo 18 de este capítulo. Dios dijo a Noé, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca. ¿Lo ve? La salvación es un pacto de gracia. Un pacto de gracia. Usted no se salva por buenas obras, no se salva por ser miembro de una iglesia, o por dar dinero, o por bautizarse, o por obedecer los 10 mandamientos y vivir correctamente. No puede salvarse de esta forma. La salvación no es una recompensa para el justo, es un regalo para el culpable. Noé no se salvó por ser perfecto, o por ser un buen hombre, o por bondadoso. Él se salvó por la gracia de Dios. Y si usted va para el cielo, estimado amigo, solo será porque Dios, en su gracia, ha preparado un arca de seguridad por usted, el Señor Jesucristo. Ahora escuche, rápidamente fue por gracia, pero también fue por medio de la fe. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Hebreos 11, versículo 7? Nos dice, por fe, Noé preparó el arca en que su casa se salvase. Correcto. Está bien claro, ¿cierto? Por gracia fue la parte de Dios. La fe fue la parte de Noé. Ahora el arca ya estaba lista. Leamos el capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Es decir, el arca estaba terminada, completa. Y ahora nuestro Señor, con sus brazos abiertos, le dijo a Noé, entra. Y cuando Noé caminó sobre esa pasarela, eso fue fe, estimado amigo. ¿Lo ve? La fe es la pasarela que nos pone a bordo del buen barco de la gracia. Bueno, ¿cuáles 3 proposiciones le pedí que recordara? Buenas obras. Usted ve, estimado amigo, el fruto no es la causa de nuestra salvación, es la muestra, es la señal, es la evidencia de nuestra salvación. No somos salvos por la fe y las obras, somos salvos por la fe que obra. Y Noé estaba tan agradecido por lo que Dios había hecho por él, que le obedeció literalmente en ser fructífero y multiplicarse, tal como cada uno debemos ser. ¿Cómo hizo el capitán Noé para que sus hijos abordaran? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Muy bien, rápidamente, permítame hablarle hoy sobre algo tan glorioso. Déjeme hablarle sobre la seguridad del barco, la seguridad del arca. Miremos nuevamente Génesis capítulo 7, versículo 1.
Bueno, la Biblia dice aquí que Dios dijo a Noé y a su familia lo siguiente. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Mire por favor el capítulo 7, versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como Dios había mandado. Ahora mire esto. Y Jehová cerró la puerta. ¿Quién selló la puerta? El Señor lo hizo. Noé entró y Dios cerró la puerta detrás de él. Porque la Biblia dice que habiendo creído en el Señor Jesús, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Quiero decir que Dios nos encerró. No solo Dios soltó las aguas, sino que también encerró a Noé. Esta es la razón por la que creo en la seguridad eterna del creyente. ¿Lo ve? Dios cerró la puerta. Dios dijo a Noé, entra en el arca. Dios no dijo a Noé, ve, entra en el arca. Dios dijo a Noé, entra en el arca. Usted pregunta, ¿cuál es la diferencia? Si le digo a usted, vaya a esa habitación, esto significa que yo estoy... aquí fuera, pero si le digo ven a esta habitación, significa que yo estoy adentro, aquí. Si el arca se hubiera hundido, Dios se hubiera hundido. Dios estaba en el arca. Le diré cuando yo perderé mi salvación. Perderé mi salvación cuando Jesucristo pierda su relación con el Padre, porque yo estoy en Cristo. La Biblia en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo estoy en Cristo como Noé estuvo en el arca. Estoy encerrado en Cristo tal como Noé lo estuvo en esa arca. Usted dirá, ¿qué pasa si tropieza y cae? ¿Qué está tratando de decir si tropiezo, amigo? Yo tropiezo y caigo muchísimo. Más le diré una cosa. Noé pudo haberse caído muchas veces dentro del arca, pero nunca se cayó fuera de ella. Porque Dios lo guardó en el arca. Yo pienso que muchas personas solo creen que se mantendrán salvas si de algún modo se agarran fuertemente. Usted escucha a algunas personas compartiendo su testimonio y dicen algo como esto: oren por mí, yo me sostendré, me mantendré fiel hasta el fin. Suponga que Dios le hubiera dicho a Noé, ahora Noé, si quieres salvarte, debes instalar 8 palos fuera del arca. Uno para ti, uno para tu esposa. Dándole a su esposa, cariño, ora por mí para que logres sostenerme hasta el fin. Oh, amigo, ese es el tipo de salvación que algunas personas creen tener. Piensan que son salvas al sostenerse de Cristo. No, mi estimado amigo, somos salvos porque Él nos sostiene. Y dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Noé estaba encerrado en ese barco. Gracias a Dios por la seguridad de su barco. Y la Biblia dice, por la fe, Noé con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Padres, ¿han guiado ustedes a sus hijos, a sus hijas a Jesús? Una semana yo me arrodillé y oré. Supliqué, oh Dios, si alguno de mis hijos no es salvo, todos han hecho profesiones de fe, pero, oh Dios, si alguno de mis hijos no es salvo, Señor, ayúdalo a salvarse. El próximo domingo, cuando prediqué, y no tenía ninguna razón para pensar que sería así, no tenía ninguna razón para dudar de la salvación de mi hija Gail.
Pero ese domingo, cuando prediqué, Gail, entonces un adolescente, pasó adelante y me dijo: papá, no estoy segura de que realmente y verdaderamente sea salva. Y quiero hacerlo de una vez y para siempre. Y agradezco a Dios por la bella mujer cristiana que soy. Oh, mi estimado amigo, no sé cómo podría soportar el pensar que yo voy al cielo, dejando a mis hijos atrás. Entra tú y toda tu casa en el arca. Mi hermano capitán, ¿está toda su tripulación a bordo? Quiero decir,